Qué bienvenidos, Julio y Pablo. Muchas gracias por sacar tiempo de su agenda, que sé que es muy apretada. Gracias por contribuir, porque nosotros, como le decía a los estudiantes ahorita a las 8 de la mañana, me encontré con ellos, con algunos de ellos. Estas son contribuciones, son intercambios. En realidad aquí median los recursos propios, tanto de parte de ustedes como de nosotros, y eso creo que es también de valorar y de reconocer. Así que bienvenidos, los escuchamos. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Gracias, Pablo, por compartir el panel, María Teresa, que en algún momento espero que se integre, y también Michael Hausman, que está presente y que ha sido parte del libro del que hablaremos ahora. Y habíamos preparado una presentación, no sé si puedo compartirla. Ya me dirás, Ok, voy a detener aquí pantalla para que puedas. Listo. Sí, yo solo una precisión, que mi universidad es la de la Universidad de La Serena y no de La Laguna. A veces yo tengo lagunas y puede que ahora las tenga, pero soy de la Serena, que está al norte de Santiago. Porque aparte hay algunos de la universidad, entonces para que no se sientan. Bueno, hecha esa aclaración sobre las lagunas de Pablo y la Universidad de La Serena, que es donde trabaja, pues nada, presentaremos un poco las ideas del libro y comentaremos, creo que por primera vez públicamente, cómo nace la idea, ¿no? Diego nos presentó a Pablo y a mí como doctores de la Universidad Pompeu Fabra, y fue allí donde nos encontramos y donde nos conocimos, ¿no? Trabajamos con Joan Ferrés bajo su tutoría, y Pablo trabajaba temas de formación en educación mediática de docentes en Chile, y yo trabajaba el mismo tema en el Perú. Así que rápidamente encontramos una serie de afinidades y de coincidencias que nos permitieron pensar en la posibilidad de publicar algo juntos. Y fruto de esa experiencia es el libro Media Education in Latin America, que, como contó Diego, fue editado por la editorial británica Routledge hace algún tiempo. Entonces vamos a contar brevemente esta historia. El libro en realidad nace por una conjunción de varios elementos, ¿no? Primero, yo leí porque fue una cuestión absolutamente azarosa, en la biblioteca de la universidad, este libro que se llama Public Policies in Media and Information Literacy in Europe, ¿no? Editado por Divina Frau Meix, que es un referente en el tema, y por Irma Vélez y Julieta Flores, que son colegas mexicanas. Y me pareció muy interesante la forma como proponían un estudio sistemático. Ahí hago una aclaración o una corrección, si se quiere, a lo que señaló Diego respecto a que nuestro libro sea el primer estudio de educación mediática. De hecho, existen otras referentes, otros estudios de educación mediática, algunos a escala más o menos regional. Por ejemplo, la revista Comunicar publicó este libro que sale a la izquierda de la diapositiva, que se llama precisamente Políticas de Educación en Medios, y donde incorpora algunos capítulos latinoamericanos. Lo que no encontramos, y creo que sí el libro es pionero en ese sentido, es un trabajo que articule u organice información sistemática de toda la región latinoamericana. Ahora, no cumplimos con ese propósito en la medida en que no todos los países latinoamericanos están incluidos. Están todos los países sudamericanos, más algún país centroamericano, que es el caso de El Salvador y de México, pero nos hubiera encantado contar también con un capítulo cubano, un capítulo costarricense, un capítulo nicaragüense, en fin, de todos aquellos países que no pudieron estar. Y creo yo, y te doy la palabra, Pablo, que no pudieron estar, entre otras razones, porque nos fue difícil encontrar interlocutores en estos países. Y aquí hay una primera cuestión problemática
que nos resultó bastante problemática para la elaboración del libro, y es que aquello que nosotros llamamos educación mediática, otros le llaman educomunicación, otros utilizan la denominación anglosajona de media literacy o media education, en fin. Se trata entonces de un desafío caótico conceptual que viene muy a cuento porque a la hora de encontrar interlocutores en cada uno de los países, investigadores que trabajan estos temas, pues saltó la primera dificultad. Bien. Sí, también nos lleva inmediatamente al pasado y creo que les puede servir a los estudiantes. Nos inspiramos, como decía Julio, en este texto de Divina Freud Mays que editaba y con otros autores sobre Europa, y pensamos que, bueno, ¿por qué no hacemos algo de Latinoamérica? Y ahí surgió la idea de que fuera en inglés. De hecho, un poco lo postulamos a Routledge, que es una de las editoriales más importantes, y para que vean que se puede, porque en un momento, aunque estuviéramos estudiando doctorado y los años han pasado, somos bastante jóvenes para que nos hubieran tomado en cuenta. Pero las redes, los que nos fueron apoyando, nos permitió hacer este trabajo, y claramente no es el primer trabajo que se hace, han habido muchos trabajos de este estilo, pero tenía el plus de poder ser trabajado en inglés, lo que llevó un trabajo enorme en cuanto a revisiones, traducciones, poder conseguir, y los autores, claro, hicimos una selección a partir de contactos, pero eran los que estaban disponibles, los que les daba el tiempo, los que tenían material, y tratamos de hacer algo que fuera más o menos comparativo. Pero como bien dice Julio, nosotros no hay un consenso sobre este tema. De hecho, este tema no se estudia en las universidades, en los colegios. Entonces, hay producción, y vamos a ver a partir de los resultados, pero había que sistematizar. Muchas cosas en ciencias sociales tienen que ver con mostrar cosas que quizás se saben, pero tener los datos específicos. Y desde ahí fue una buena oportunidad, y contamos con apoyos de mucha gente que nos ayudó, como Michael, que está acá, en el caso de Chile, con Valerio Fuensalida, la misma editora María Teresa Quirós, y así fuimos armando una red, que eso es lo bonito quizá de esto, que nos permitió hacer una buena postulación a Routledge y que nos tomaran en cuenta y decir, a ver, ¿cuál es la visión de Latinoamérica? O una visión también, porque uno no puede decir esta es la visión, pero sí se consiguió varios países y varios expertos que dan cuenta de cómo estaba la situación, que es muy curioso, que es pre-COVID, ¿no? Entonces también desde ahí podemos sentar una base para después. Y ahí además creo que termina siendo el libro o generando una contradicción, ¿no? Que el hecho de que sea en inglés no ha permitido necesariamente que cobre un impacto o una relevancia en América Latina, porque a veces estas distorsiones del mundo de la ciencia y de la publicación científica y de la industria editorial, que a veces es más un oligopolio, funciona de manera más bien retorcida porque te obligan a publicar investigaciones, ¿no? Pablo y yo hemos publicado investigaciones sobre cuestiones chilenas y peruanas en inglés en revistas australianas, y entonces uno dice, ¿y quién va a leer finalmente esto? ¿Por qué está publicado en inglés? Pero es el propio sistema a veces el que te obliga, ¿no? Entonces el ánimo inicial efectivamente de hacerlo en inglés respondió por un lado a esa motivación de generar un diálogo, un puente con el mundo anglosajón, porque a veces nosotros leíamos textos en inglés que omitían completamente la experiencia latinoamericana, que tiene más de 50 años en el campo de la educomunicación, como Michael sabe y escribe muy bien en el capítulo que está a su cargo, pero además, porque hubo la posibilidad de postular la idea del libro
a una serie que acababa de aparecer en Routledge, que se llama la serie se llama Media Literacy and Education, ¿no? Sacó una serie de libros, de hecho aquí están los únicos 4 que hasta el momento son parte de esa serie, y pues enviamos esta propuesta. Y como bien dice Pablo, pues al ser jóvenes estudiantes en ese momento doctorales y que no nos conocía absolutamente nadie, dudamos de que el proyecto fuera a colar, ¿no? Entonces necesitábamos echar mano de personas con bastante más trayectoria que pudiera servirnos de referentes para formar parte del libro. Y en ese sentido, los objetivos del libro que ya han sido señalados son, en primer lugar, ofrecer un estado actualizado del desarrollo de este tema en la región, desde una óptica transnacional, no sé por qué se repiten ahí, para dar énfasis seguramente, y multidimensional, y luego promover el diálogo con el mundo anglosajón, ¿no? Contribuyendo a superar algunas barreras lingüísticas. Entonces, quizá empezamos, Pablo, contando un poco de qué va el libro y cómo se estructura. El libro tiene 3 partes. Una primera parte que es un balance que escribimos los editores, María Teresa, Pablo y yo, a propósito de cada uno de los capítulos nacionales. Es decir, juntamos todos los capítulos nacionales y tratamos de hacer un balance regional, un balance latinoamericano. Luego hay lo que se llama aquí parte 1, porque la otra sería la parte 0, ¿no? La parte 1 ya son capítulos nacionales donde pedimos a colegas, investigadores, que trabajaran en torno a 5 ejes que ahora vamos a presentar en cada una de sus regiones y que incluso le pusieron un título particular que de alguna manera sintetizara el hallazgo central o la propuesta fundamental de sus capítulos. Por eso allí vemos títulos como balance y perspectiva de un campo que está en construcción, ¿no? Algunos avances, dilemas, límites, posibilidades, la exploración y la descripción de una necesidad latente, pequeños pasos en el caso del capítulo salvadoreño, en fin. Muy latinoamericano, ¿no? Muy latinoamericano, sí. Sí, no, dale. Y aquí está la segunda parte, y hablando de muy latinoamericano, el que tiene el nombre más latinoamericano de todos es el único que no es latinoamericano, que es Michael Houseman, ¿no es cierto?, que titula su capítulo casi como una telenovela, ¿no? Una telenovela colombiana, venezolana, mexicana. O la película. Tan lejos, pero tan cerca, ¿no? El vínculo perdido entre el Media Literacy y la educomunicación. Y es súper interesante ese capítulo, que es el que cierra el volumen, precisamente porque genera, ¿no es cierto?, o explica todos esos puentes. Ahora Michael, que nos acompaña, de repente se anima a comentarnos algo sobre el capítulo también, pero aquí pueden darse cuenta de quiénes son los autores que nos acompañan, que ahora mirando las fotografías recién caigo en cuenta que hay un desbalance de género notorio, ¿no? No así en los capítulos nacionales, pero aquí quizás sea una cosa interesante de abordar en un futuro trabajo, ¿no? Porque tenemos tan pocas referentes mujeres del ámbito de la educación y comunicación. Sí. Bueno, cuando lo escribimos no estaba tan presente, o cuando lo empezamos a trabajar, todo el movimiento Me Too estaba empezando, fue justo en ese proceso, pero claro, no lo teníamos como preocupación, como que seguramente hoy día lo tendríamos mucho más en evidencia. Empezamos entonces con qué hallamos a nivel regional. Sí. De paso, esto conecta, antes de darte la palabra, Pablo, esto conecta no solo con los resultados que vamos a desarrollar in extenso en diapositivas independientes, sino también lo importante de esta diapositiva es que señala cuáles son los elementos comunes en todos los capítulos. Es decir, si bien nuestro trabajo, a diferencia del trabajo de Divina Frau Meix en el caso europeo, no es cuantitativo, sino cualitativo, o sea, hay un enfoque muy subjetivo de parte de los autores, les pedimos que se concentren en cada país en estos 5 ámbitos: en el contexto sociopolítico, en el marco regulatorio, en las instituciones y actores sociales, en la formación docente y en la producción académica. Y al final que hicieran un balance general de sus países. Sí. Bueno, empecemos entonces con el contexto.
Como mención, también para dar el contexto de investigación, nosotros estábamos haciendo la tesis, entonces nos exigían mucho que tuviéramos categorías claras y eso nos ayudó, y que esto sea científico, o sea, que permita que no fuera, claro, la crítica que siempre se le hace a esta narrativa latinoamericana, que está muy bien, pero que es difícil de ponderar. A ver, ¿cómo hacemos para ver una situación general, ver avances, retrocesos, donde destaca uno? Entonces, a través de estas 5 categorías. La primera, que era la más amplia, pero que creo que para nosotros era súper relevante decir, Latinoamérica no es lo mismo, ¿no? O sea, yo soy chileno y pensaba muchas veces que Chile estaba cerca de México. Entonces, tenía que explicar eso, y para dar cuenta de esa situación, era importante dar cuenta de cada contexto sociopolítico. Por ejemplo, México tiene una época muy larga del PRI, y en cambio en Chile hubo varias etapas distintas, desde la UP con Allende, la dictadura de Pinochet, la concertación desde los 90. Entonces, esto iba marcando o no algunas de estas categorías, que era la concentración de medios, por ejemplo, que esto sí aparecía como algo general. En todos nuestros países, las grandes empresas de telecomunicaciones concentraban gran parte de los servicios. Lo mismo pasaba después con las televisoras, o luego que se transformaban en multimedia. Nuestra región es una de las mayores, con diferencias sociales entre ricos y pobres, que tiene consecuencias materiales en las brechas de acceso tecnológico. Tenemos zonas de nuestras ciudades, en especial de las capitales, que están al mismo nivel de Estados Unidos, Canadá, o de Europa, de Japón, pero otras donde apenas llega Internet, y es en las mismas capitales. La inestabilidad política y económica. Bueno, aquí, ¿qué les voy a contar, no? Nada que no sepan, pero bueno, es algo que marca también, porque esto implica que no hay políticas educacionales o sobre medios que puedan ser a largo plazo, y siempre tenemos esta discusión, que en otros continentes está, pero de si es política de Estado o política de gobierno, si es a corto plazo, a mediano o a largo plazo. Entonces, esta inestabilidad marca mucho que no haya mucha política de Estado. Y la infraestructura tecnológica, Julio ha trabajado mucho más este tema del salto digital y la entrega de tecnología, de una computadora por cada niño, one per child. Entonces, eso fue muy marcado desde el sector privado. Y eso ocurrió en todo el ámbito latinoamericano. Entonces, estas características las vimos en cada uno de los países, con diferencias, dependiendo mucho del el contexto sociopolítico. Por ejemplo, no es lo mismo lo que ocurría en Venezuela, lo que ocurría en Argentina, lo que ocurría en Perú, lo que ocurría en Uruguay, pero estas características generales, donde no lo quisimos hacer así porque hubiera sido muy cuantitativo, pero podríamos haber marcado, a partir de todas estas variables que están presentes, distintos grados de intensidad de cada una de ellas. Y en ese sentido, la lectura de cada capítulo tiene que ser una lectura muy contextual, histórica, ¿no? Porque en el momento en que se inscribió, o sea, del momento en que se escribió, por ejemplo, el capítulo peruano a esta parte, han pasado 4 presidentes. De modo tal que entender el contexto sociopolítico en América Latina es casi tener una aplicación que se actualiza en tiempo real, ¿no es cierto?, y que no solamente va generando una suerte de vaivén ideológico, ¿no?, izquierdas, derechas, políticas más socialistas o políticas más liberales o neoliberales, sino además cuestiones dictatoriales. Es decir, hace tiempo en América Latina, quizá en los 70s, en los 60s, pues había una presencia militar, de dictaduras militares mucho más fuerte, pero eso no quiere decir que la región ahora pues sea un bálsamo democrático, sino más bien todo lo contrario. Y eso es muy importante para leer la educación en medios, muy importante, porque
Las políticas tecnológicas no aparecen de la nada, sino aparecen inscritas dentro de derroteros ideológicos, de propuestas ideológicas, muchas de las cuales ven a las tecnologías como solución mágica a todos los problemas. Por eso mucho del problema de la infraestructura ahora es leído solamente desde el tema del acceso a lo digital y particularmente al tema de Internet. Y eso es algo que queríamos en el libro de alguna manera combatir o discutir, porque hoy tiene mucha más prensa, seguramente pasa lo mismo, ya nos lo dirá Diego, en Colombia, el concepto de lo digital, y se habla de educación digital, de competencia digital, y entonces, claro, suena mucho más sexy hablar de lo digital que hablar de lo mediático. Lo mediático suena a los medios tradicionales, a lo anterior, pero lo cierto es que lo mediático incluye todo. Incluye los medios impresos, sonoros, audiovisuales, digitales, analógicos, y en esa línea es que no pasa de moda, es decir, lo mediático siempre se va a adaptar, ¿no es cierto?, a todo, pero los políticos, ahí Diego lo refrenda en el chat, los políticos hablan de lo digital y las políticas públicas hablan de lo digital. Y entonces, claro, eso es una limitación para pensar o reflexionar sobre la condición mediática, sobre los medios públicos, ¿no?, que era el último ítem que señalaba Pablo. Precisamente en el segundo tema, que tiene que ver con el marco regulatorio, precisamente hay un discurso tecnológico creciente, o sea, ya aparece el tema de la tecnología en los currículos nacionales, pero eso no significa en absoluto más educación mediática. De hecho, el concepto de educación mediática es casi invisible en toda la región. O sea, con ese nombre, con esa denominación, educación mediática. Y entonces hay ciertamente un interés político por incorporar un discurso de derechos ciudadanos, porque la educación mediática tiene precisamente esa base, que es la base de los derechos, ¿no? La idea de la comunicación como derecho. Y luego, claro, desde el currículo es creciente la intención de introducir tecnologías en la escuela, que tiene que ver sobre todo con políticas de compras de dispositivos, pero no de formación docente y mucho menos de formación de capacidades críticas. Quizá la única excepción, no sé si coinciden Diego y Pablo conmigo en este sentido, sea el plan Ceibal en Uruguay, que se ha mantenido durante ya más de 10 años y que tiene que ver con la compra de tecnología, pero además con un proceso de formación y de capacitación crítico mucho más intenso. Sí, es interesante el plan Ceibal en cuanto a el cambio que yo siento que hizo de ir por la vertiente tecnológica y luego hacer una revisión, sobre todo en Uruguay, que permitió ver los medios como algo cultural, más que como algo instrumental. Y esa es nuestra apuesta, o sea, es un filtro, los medios mediatizan lo que estamos viendo, pero esa mediatización nos cambia la mirada, nos hace un frame, ¿no? Nos cambia lo que estamos mirando con lenguajes tecnológicos, con distintos elementos. Apreciamos que hay una débil legislación sobre medios de comunicación y educación. O sea, las legislaciones van a ir por el lado de los consejos nacionales de televisión, de espectro radioeléctrico y por el tema desde la educación hacia los medios. Que van a ir mucho más enfocados en tecnología. Entonces, acá, en general, tiene que ver con estos países que tienen poca política y poca estabilidad. Encontramos dos excepciones que se vinculan a regímenes que en su momento fueron más populares, alguno dirá populistas, pero que se enfrentaron, porque aquí no podemos desconocer, que se enfrentaron a ciertas lógicas de poder, pensando en los medios. Una de las preguntas clásicas del Center Media Literacy es ¿por qué fue enviado el mensaje? ¿Y por qué fue enviado? Porque ayuda a la persuasión de la población. Entonces, en estos regímenes, con todas las críticas que se les puede haber hecho,
incluso Venezuela es antes de Chávez, cuando presentaban Sí. la historia, es antes del chavismo, entonces ya estaba esta idea de tener una visión crítica con los medios. Pero bueno, por ejemplo, acá en Chile hoy día, a propósito de la nueva constitución, se está impulsando mucho una ley o una idea de pensar una ley de comunicación, ya no una ley de libertad de expresión, ya no una ley de prensa, no, de comunicación que aborde todo la complejidad del fenómeno. Y esta excepción en Venezuela, en Argentina, también en Ecuador, de menor medida, la dificultad, y como muchas cosas también pasan, es llevar la normativa a la práctica. Quizá en Argentina, que fue un periodo más largo, digamos, de estabilidad de ese régimen, y con no tanta crisis económica en ese momento, lo que es una excepción para Argentina, tuvieron, por ejemplo, el canal Encuentro como producto. Y Roxana Morduchowicz también da cuenta de todo un proceso de experiencias de alfabetización mediática que se llevaban con distintos programas desde la Secretaría de Educación. Pero son esas dos excepciones mucho más desde lo formal, desde el marco regulatorio. Me pareció que alguien levantaba la mano, no sé si hay alguna consulta o comentario hasta este punto. Si no, si no seguimos. Nos queda poco tiempo, sí, aprovechemos, para que demos preguntas. Perfecto. Luego, en relación a las instituciones y actores sociales, porque tiene que haber alguien en el país que tome la bandera de la educación en medios o de la educación mediática. De lo contrario, esto no funciona. ¿Qué pasa? En la mayoría de países latinoamericanos, según los reportes de los propios autores, se tratan más bien de esfuerzos o iniciativas espontáneas que surgen en algún momento a partir de una ONG o de alguna organización comunitaria, pero que luego, por falta de fondos, no son sostenibles y se pierden en el tiempo. Entonces se trata más bien de organizaciones, o mejor dicho, esfuerzos desarticulados, discontinuos y dispersos. Las organizaciones internacionales como la UNESCO, que desde los fines de los 70 promueven el tema de la educación mediática, es curioso que no hayan tenido casi ningún impacto en la realidad, en las políticas educativas latinoamericanas en este sentido, ¿no? No sé si en algún otro, pero por lo menos en en el que estudiamos, casi no, y precisamente la ausencia o la omisión en la agenda educativa del concepto de educación mediática creo que da cuenta de eso. Bien lo decía Pablo hace un momento, que quizá los únicos referentes en algunos países, el caso chileno, el caso argentino ahora con la Defensoría del Público, el caso eventualmente peruano con mucha timidez del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, son los consejos audiovisuales y algunos programas académicos los que sostienen de alguna manera o tratan de impulsar el tema de la educación mediática. Ahora, desde que las fake news se han convertido pues, en uno de los temas predilectos de la investigación, de la agenda investigativa, ahora sí que la educación mediática ha vuelto a recobrar de alguna forma cierto valor, ¿no? Por el caso de las empresas mediáticas, algunas, ¿no? Empresas periodísticas desarrollan programas, qué sé yo, de corresponsalías escolares o de periodismo escolar, pero son esfuerzos no articulados y eso creo que es una tragedia porque impide precisamente continuidad. No tenemos en América Latina instituciones como por ejemplo el CLEMI, ¿no? en Francia, que es un centro adscrito al Ministerio de Educación que desde décadas impulsa el asunto de la educación mediática en materia de formación y de capacitación y de desarrollo de políticas, ¿no? Entonces se trata finalmente de un conjunto de experiencias particulares. ¿Quieres seguir, Pablo? Sobre la formación docente, sí, no, sobre la formación docente, señalar que, y aquí hay un tema que estamos viendo todo lo macro hasta ahora, más o menos, ¿no? Ahora veamos desde abajo. ¿Qué pasa? En general, vemos que hay una cierta resistencia de los profesores
a la educación mediática. Eso se entiende porque no tienen formación en educación mediática. Y porque normalmente aparece este tema como una de otras tareas con ciudadanía, con formación en economía, con lo que sé, o sea, y no sé en los demás países, pero me imagino que es similar a lo que pasa en Chile, hay como una hora entre las 3 de la tarde, por decir algo, y las 4:30, que ahí va todo. Y entre tanto, comer, arreglarse, no sé, preparar lo que hay que hacer para mañana. Entonces ahí tendría que ir esto, y es una carga. Y por otro lado está la visión crítica de los medios, que muy de la línea de Paulo Freire, que es muy, muy fuerte en nuestro continente y que nosotros lo reivindicamos, por supuesto, pero que sacó toda una línea con la mirada de Kaplum, que ahí era hacer nuevos medios y desechar los medios que existen. Entonces, desde ahí, desde abajo, no hay programas de formación y también hay una mirada negativa de los medios. Entonces, la capacitación que se les hace sobre medios de comunicación, en general, es capacitación sobre tecnología, sobre uso de software, de aplicaciones, de hacer las cosas más interesantes, entretenidas, pero no reflexionar sobre lo que se está haciendo, sobre cómo me está mediando esto. Por ejemplo, aunque no es educación mediática, pero para que se entienda, y esto ya desde los 70 que se hablaba, un programa de la independencia de Latinoamérica, eso, verlo y aprender así sobre la independencia no es educación mediática. Si fuera educación mediática, estaríamos analizando cómo fue construido ese programa, qué lenguajes usa, qué toma qué fuentes usa, cómo es el relato, qué colores tiene, o cómo se ejemplifica, o qué ideas hay detrás, o qué ideologías, qué valores, cómo, si permite interacción o no. Eso es analizar el medio para luego entender el contenido. Excepciones: Brasil, justamente, porque toda la escuela de Paulo Freire, pensamos, se difundió y permite que hayan programas de magíster, algunos programas, cursos, es muy habitual en Brasil, cursos sobre educomunicación. En Argentina... Aunque ahora no la están pasando tan bien, ¿no? Claro, ha sido ahora, proscrito Paulo Freire el año pasado es en cierto, Brasil. sí. Bueno, esto también pre-Bolsonaro. En Argentina, algunos programas, algunas maestrías, la colega que escribió en Mendoza, curiosamente, también hay ciertos nichos, sobre todo en los países federales, tienen sus nichos. Bueno, estamos hoy día también viendo un nicho, no estamos hablando, esto no es organizado por Bogotá, ¿no? Eso es más difícil pensarlo en Perú con Lima y en Chile con Santiago, aunque, bueno, ahora yo estoy en La Serena, pero vemos en los países federales quizás más oportunidades. Y Bolivia, que se atrevió también a hacer ciertas cosas de currículum, de hacer manuales, que, bueno, y eso se difundió a muchos docentes. No podemos decir a todos los docentes, pero sí hay un material ahí que era interesante para la formación. Pero de todas maneras, raya para la suma, ausencia de formación y capacitación principalmente en tecnología, en TIC. Ahora, vuelvo en este punto sobre la autocrítica que señalé al inicio en relación a las limitaciones metodológicas del libro. Finalmente se trata de versiones de los propios autores de cada capítulo, es decir, de cómo los autores o autoras han interpretado, ¿cierto?, que esto constituye una excepción en sus países, pero no necesariamente se trata de una suma de datos concretos que lleven a pensar que efectivamente hay un caudal de formación docente. Entonces, son sobre todo, como bien dijo Pablo, islas en algunas universidades, en algunos programas de formación. Y el último punto sobre el que trabajamos los capítulos nacionales es el de la producción académica.
Y ahí es muy triste constatar que efectivamente muchos de nuestros dioses olímpicos o referentes en el campo de la educación popular, de la educación comunitaria, no son necesariamente reconocidos o traducidos en políticas públicas o políticas más institucionales. Ciertamente en el ámbito académico todos los conocemos y los reconocemos, pero eso no necesariamente se traduce en proyectos o iniciativas que recojan la tradición de la comunicación popular de Mario Kaplún, de lo que propone Jesús Martín Barbero, Guillermo Orozco, Valerio Fuenzalida, María Cristina Mata, Rosa María Alfaro, vinculados a medios como la radio, por ejemplo, que tiene una presencia tan importante, sobre todo en los sectores rurales de todos nuestros países. Entonces, ahí hay un asunto que es el de la educomunicación como una tradición por seguir, porque ya existe un referente. Es decir, en América Latina no es que tengamos que inventar o crear desde cero, existe una tradición, pero es una tradición que necesitamos recuperar y hacer vigente, ¿no? Poner en vigencia. Sí. Bueno, la apreciación general es que el balance es negativo, lo esperábamos, pero hicimos un acercamiento a través de esta mirada, porque y creo que es muy vigente, o sea, esta discusión, por ejemplo, entre nativos digitales versus residentes digitales, ¿no? La idea de que tenemos adolescentes, jóvenes que saben mucho de usar la tecnología, pero para cosas muy puntuales y sobre todo de entretención, pero no entender la complejidad de cómo me afecta, me ayuda o me puede ayudar en mi vida cotidiana, medios audiovisuales y tecnologías que son entendidas como algo que me ayuda a entender otras cosas, pero ¿qué pasaría si entendiéramos que alguien creó ese mensaje? O que hay pensar en la intención de eso. Y la escala reducida de la investigación latinoamericana, que la idea de este libro, humildemente, era ayudar a que esa escala hubiera mayor conexión. Y en algo, a pesar de que nos tocó pandemia entre medio, estamos contentos de que haya ayudado y damos las gracias también a este espacio para trabajar a una escala mayor y que se pueda conocer y conversar sobre esto a un nivel que no sea tan pequeño y que rompa el muro del aula, ¿no? Como se dice en esta convocatoria. Sí, sobre todo porque eso es lo importante. A nosotros como autores, como editores de esta obra, lo que nos interesa es que la obra sea conocida, que los capítulos sean leídos, discutidos y actualizados, ¿no? El libro, por cierto, como todos los libros de esta editorial, se venden a precios inaccesibles, a precios prohibitivos, porque en realidad el modelo de negocio de las editoriales académicas es trabajar con bibliotecas. Entonces son las bibliotecas universitarias las que compran estos libros. Pero, a pesar de que esto se graba, igual me atrevo a decirlo, si es que alguno tuviera interés en conseguir una copia del libro para revisarlo, para leerlo. Del capítulo inicial. Claro. Del capítulo inicial, no, el capítulo inicial está disponible, el capítulo inicial sí está en abierto, ¿no? No, lamentablemente no lo he visto todavía en Sci-Hub. Sería bueno que aparezca en algún momento, como propone Samuel, pero no, nosotros con toda la... No los demandaremos. No, al contrario, nosotros somos los principales promotores de que el texto sea leído, así que al final dejaremos nuestros datos para que nos escriban y eventualmente podamos hacerles llegar una copia, ¿no? Quizá terminemos, Pablo, dado que ya estamos casi en el límite del tiempo, y me gustaría robarle a Michael alguna reflexión, con esto que planteamos como retos para la educación mediática en América Latina y que quizá lo leemos rápidamente, ¿no? Reconocer la educación mediática como un campo de estudio. O sea, creo que en esa línea estamos avanzando porque hay grupos de investigación que ya están tomando, ¿no? Diego, Pablo y yo pertenecemos a un grupo de investigación que tiene como una de sus líneas de trabajo la educación mediática y yo creo que, que vamos a seguir trabajando y a seguir animando a otros grupos a que la incorporen también.
recuperar las bases teóricas de la educomunicación. O sea, no hay que hacer aquí, no hay que tener el famoso complejo adánico de pensar que vamos a empezar de cero, ¿no? Ya existe una riquísima tradición educomunicativa que es muy importante de recuperar. Ahí Fabio está levantando la mano. No sé si quieres hacer un comentario. Sí, no, es solamente una pregunta que me quedó, pues me surgió de una afirmación que ustedes hicieron frente a alguna resistencia que se presenta frente a la educación mediática. Y la respuesta que ustedes mismos dan es que esa resistencia se da fundamentalmente porque quienes lo hacen no tienen formación mediática. Mi pregunta es, ¿solamente será eso o no hay un contexto general, un contexto político que también, ¿sí?, lleve a tener prevención con los resultados futuros y mediáticos de la política de todo este sistema educativo que tenemos en los países, en particular en Colombia? Sí, no, totalmente de acuerdo. Finalmente, estamos hablando de sistemas complejos, ¿no? No se puede hablar de educación mediática solo a nivel de formación si no lo relacionamos o correlacionamos con políticas educativas. No se puede hablar de políticas educativas si no lo correlacionamos con un sistema de medios. No podemos hablar de sistema de medios si no lo correlacionamos con una audiencia o con usuarios calificados. Entonces, al hablar de sistema, efectivamente, ahí es donde se encuentra la complejidad de este asunto. No es solo una cuestión de disposición o de voluntad, efectivamente, de algunos hacedores de política o decisores, ¿no? Yo creo que tiene que ver con una cuestión sistémica, como bien marcas, Fabio. Sí, y solo completar que, Fabio, que la pregunta es muy atingente en el sentido de ¿por qué no hay formación mediática? Y no es porque los profesores, y ahí llegó la tercera editora, que nos podrá contar, ¿por qué no hay educación mediática por un sistema que no hace que haya educación mediática? O sea, no es porque los profesores no les guste o no quisieran, sino que viene de arriba. Entonces, también yo puse el énfasis en la dificultad que tienen para valorar esto porque no lo han tenido la formación, pero no tienen la formación porque no hay un sistema que les dé formación. Tere, no sé si te quieres incluir ahí con este tema que nos quedan. Bienvenida. No la veo. En silencio. ¿Está allí? Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo están todos? Mil disculpas. Es terrible eso de entrar al final, pero no quería dejar de entrar a una invitación tan importante y porque son pues temas que compartimos ya hace mucho tiempo. Yo creo que estamos en una etapa de redefiniciones de la educación mediática, ¿no? Llamémoslo redefiniciones, precisiones, llamémoslo como querramos, pero se trata de pensar un poco a la luz de los cambios que han ocurrido en estos prácticamente 2 años de pandemia, ¿no? Tuvimos un debate el sábado sobre este tema y más o menos la idea es la siguiente, ¿no? Los maestros no son los mismos, tienen experiencias tecnológicas buenas y malas. Los alumnos tampoco son los mismos. Entonces, tenemos que pensar en enfrentar algunos retos en esta línea de los 10 retos para la educación en América Latina que nos permitan ponernos un poco por delante de cambios que ya se han producido, ¿no? Esa es un poco la idea que tengo, compañeros de la mesa, ¿no? Y a todos los presentes. Es decir, ¿cómo hacemos para prepararnos todos, irnos preparando para enfrentar en este momento un tema que está más relacionado con cómo empoderar a las personas frente a las noticias falsas? ¿Cómo entender que en este momento el periodismo cambió? ¿Cómo entender estas plataformas que quieren
tomar y toda la atención de nuestros chicos y adolescentes, ¿no? Creo que tenemos que pensar un poquito en esos cambios. Eso es lo que yo podría decir muy rápidamente. No, muchas gracias, Tere. Y has llegado en el momento justo porque ya habíamos terminado de hacer un repaso de los capítulos y de los hallazgos generales y estábamos justo presentando estos que hemos marcado como retos, que creo que acabas de sintetizar muy bien. Entonces, dado que quedan, entiendo, unos minutos adicionales, quizás sea interesante, Diego, si te parece, escuchar algunas preguntas u opiniones de los que nos acompañan. Claro que sí. Primero que todo, bienvenida a la maestra María Teresa Quiroz. Muchas gracias por sacar este tiempo. Es muy valiosa su colaboración, su aporte. Y abramos el micrófono para quienes quieran participar. Por aquí Santiago Cárdenas levantó la mano. Adelante, Santiago. Hola, buenos días a todos. Pues yo tengo una pregunta. Creo que es importante partir de que sabemos que existe como un recurso físico, tecnológico, que generalmente está desaprovechado en el ambiente escolar por la falta de conexión a Internet. Pero sin embargo, pues los estudiantes siguen manteniendo una interacción en medios como televisión, radio, video en sus teléfonos. Entonces pienso cómo es posible hacer la educación mediática en la zona rural. Sabemos que es deber del docente, pero si este no tiene como la alfabetización mediática para hacerlo, entonces estaríamos dejando una nueva forma de analfabetismo al campesino, donde ya no es como que carece de competencias lectoescritoras, sino de falta de sentido crítico sobre los medios. O sea, ¿qué debemos hacer en este momento para superar esta falencia? ¿Te animas, Tere? ¿Responder? Sí, adelante. Ya que no he hablado casi nada, un par de ideas. Ayer justamente estuve en un panel sobre biodiversidad, ¿no? Y estaba presente para ver todo el tema de la quinoa en el Perú y poder establecer políticas agrarias. Entonces, uno de los pedidos de un representante ahí del Ministerio de Agricultura fue crear un serum. No sé si saben lo que es el serum. El serum es un sistema por el cual cuando un chico egresa, tiene que hacer un tiempo breve de práctica fuera de la ciudad en la cual está, ¿no? E ir a ciertos lugares. ¿Por qué lo digo? Creo que es indispensable hoy día motivar a nuestros estudiantes de Lima y de regiones para que salgan a conocer la realidad en estas zonas rurales y acompañen a estos maestros. Es decir, no que les vayan a enseñar, porque a lo mejor nos vamos a encontrar que saben más que nosotros, o que saben más que los chicos, porque tienen experiencias que ellos mismos han construido, pero se les puede acompañar en este proceso con una serie de herramientas y de instrumentos. Yo creo que esa es una tarea nacional de la educación, hablando del Perú, ¿no? Y solo complementando y tomando lo que dice Santiago de manera tan pertinente, por eso es que es una desgracia hablar solamente de los medios en tanto los medios de última aparición o hablar de competencia digital, porque eso lo que hace es opacar la presencia de otros medios que sí están presentes en la ruralidad y desde los cuales se puede hacer educación mediática. Es decir, no se necesita un teléfono móvil, un celular de alta gama para pensar en que tenemos que producir contenidos. No, se puede trabajar con radio y de hecho la experiencia latinoamericana, ¿no? De María Cristina Mata, Rosa María Alfaro, el Mario Kaplún, que hablaban de la radio como un elemento importante en las comunidades, se debería rescatar. Entonces, esto por supuesto no tiene que ver con romantizar la pobreza y la precariedad de la ruralidad, es decir, ahí hay que atender políticamente las brechas, pero desde el punto de vista de la educación mediática tampoco podemos esperar a que todos tengamos acceso a todos los últimos medios para recién ponerlo en agenda, ¿no? Por eso creo que es importante hablar de la educación mediática en el sentido más amplio. Y una vez más, si me permite, Sí, claro. No es un asunto de tecnologías, es un asunto de concepto. ¿Cuál es el concepto con el que se trabaja? ¿No? Y es así como debemos formar a nuestros chicos en las universidades y es así como tenemos que entender estas relaciones con el sector educativo para que lo entiendan también, porque sobre todo en el sector educativo se confunde educación con tecnología, ¿no? Sí, y también ahí volver al inicio de
de esto de ellos en la ruralidad también saben cosas, y qué es lo que saben y qué es lo que necesitan a partir de su contexto, ¿sí? No solo de llegar y decir, ustedes tienen poca tecnología, entonces les vamos a dar tecnología. No. Ujú. Yo también quiero agregar que en algún momento la alfabetización iba orientada, incluso la mediática iba orientada a la comunicación para el desarrollo y para llegar también a sectores vulnerables, a sectores que de alguna manera los partidos políticos, independiente de la corriente ideológica, explotaban con esas propuestas también de alfabetización o trataban de generar propaganda alrededor de su ideario. Y también hubo procesos muy interesantes, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, con el caso nuestro como en Colombia, donde esa comunicación para el desarrollo realmente iba orientada a desarrollar al ser humano y a las comunidades en muchas dimensiones, más allá de explotarlos ideológicamente o de instrumentalizarlos, ¿cierto? Sí hubo cosas muy interesantes, pero hoy en día estamos enfrentando otros retos como, por ejemplo, el tema del poshumanismo y el tema de la cuarta revolución industrial, y en ese sentido, estos sectores rurales y las comunidades más vulnerables frente a todo lo que se plantea en los medios de comunicación y en el sistema mediático global, van a ser todavía más vulnerables en la medida en que esa cuarta revolución industrial, si no estamos preparados desde el punto de vista crítico y también desde el punto de vista propositivo, produciendo también nuestros relatos con los medios y nuestras propuestas educativas, la vulnerabilidad va a ser todavía más grande en la medida en que esas tecnologías de la cuarta revolución industrial van a llegar directamente a explotar, por ejemplo, sectores del planeta donde hay grandes cantidades de recursos minerales, por decir algo. Y si estas comunidades no están preparadas para eso, más allá de la infraestructura o más allá del consumo de innovaciones o de tecnologías o de artefactos, creo que ahí también hay un reto por reflexionar y por revisar. No sé si Michael quiera plantear algo, quiera hacer su comentario antes de que concluyamos. Mira, con muy poco, ¿no? Ha sido mucho y de una parte me parece que tenemos aquí un gran cartón, ¿no? Lo estamos llenando con conceptos y herramientas y se va volviéndose muy, muy complicado, ¿no? Pero al final, la educación no es solo la alfabetización, no es solo el texto, hay que leer también la semiótica, la imagen, ¿no? Eso, tenemos una educomunicación para el siglo XIX, que sería la retórica, es la persuasión. Esto es el fake news, ¿no? Es cosa antigua. Y además tiene mucho que ver con el respeto a los que estén aprendiendo, que esos nos enseñen, ¿no? Entonces tiene un gran vínculo a la cultura popular. Y esto entonces, que tenemos en general la retórica, la persuasión, ¿no? La semiótica, que es la lectura de imagen, y que es hoy audio, que es hoy música, que es todo, ¿no? Que son los memes. Pero, luego una relación a la cultura popular y un rechazo al elitismo. Y al final tenemos esta parte que es casi una ficción de ciencia, ¿no? Que estemos viviendo ahora, trabajando con nuestros ordenadores, pero no hay que confundir la educomunicación con esta herramienta enfrente de nosotros, porque eso sí complica. Sí, los algoritmos, los medios sociales, y además nos dé oportunidades buenísimas, ¿no? Pero la verdad es que educomunicación es algo mucho más fundamental. Y pues ha sido un placer porque también hoy estoy aprendiendo de los arquitectos de este libro y ver cómo los marcos que han utilizado. Y ha sido muy interesante. Muchas gracias a todos. Y un placer conocer los autores y pues hablar con estudiantes en Colombia y donde sea, ¿no? En Perú, etcétera. Entonces, muchas gracias. Es un honor. Michael, esperamos tenerte en la próxima edición de la Cátedra Edumedia 3 el próximo año.
sería un honor excelente. Sí, trabajar entre culturas es cosa, no, esa oportunidad no nos viene fácil, ¿no? Entonces sí, me alegro de la oportunidad. Muy bien, no sé si para el cierre quieren agregar algo más, María Teresa, Julio César, Pablo. Bueno, por mi lado, solo agradecerte, Diego, Michael y a todas las personas que nos han acompañado. Ayer estaba en un panel donde se hablaba del aula híbrida, ¿no? Y el tema de la mesa era, ¿qué es lo nuevo que nos trae el aula híbrida? Yo decía, lo nuevo es que muchos docentes recién nos damos cuenta que la educación híbrida existe hace mucho tiempo, porque existe toda una educación informal, todo un trabajo de los estudiantes con los medios de comunicación, que los estudiantes no nos esperan a nosotros para hacer un meme, para hacer un video, o sea, ya ocurre una interacción. El problema es que esa interacción no siempre es crítica porque la trabajamos como si fuera una burbuja fuera de la institución educativa. Entonces, el gran reto ahora es traer todos esos lenguajes, como bien planteaba Michael, para que la educación mediática se haga de manera más natural. No se trata de un curso de educación mediática. Se trata de una mirada de capacidades transversales y críticas que son además dependientes de cualquier asignatura, de cualquier tema. Entonces yo creo que hacia ahí deberíamos migrar también la conversación en el campo de la educación mediática. Muchas gracias de nuevo. Bien, para terminar, también voy a algo que veía ayer. Estoy en un estudio de telenovela y ciudadanía con adolescentes y nos damos cuenta que, y de consumo informativo, y que los adolescentes no escuchan radio, no leen periódicos impresos, o sea, a veces ven portales, pero los ven mucho en buscadores como Google News o algo así. Y entonces teníamos que hacerle recomendación a los periodistas para que aumentara el consumo informativo y fuera un consumo más serio. Pero no llegamos estamos en eso, estamos en análisis y estamos ahí como viendo qué hacemos. Pero la primera conclusión era o algo cambia o los medios no van a tener audiencia. O sea, o las audiencias están funcionando de otra forma y los medios sí están cambiando de alguna forma. Aquí hay un medio, un canal que se llama Mega y la gente lo sigue bastante y es por algo que apuntaba Michael. Tienen todo un trabajo semiótico de música, de imágenes, de colores, que hace súper atractivo. Entonces, quizá, ojalá este libro pueda contribuir y los trabajos que vengan a que cuando nos guste un medio de esos y nos guste solo un posteo, podamos decir, es que están usando estas técnicas y yo me entrego a estas técnicas de seducción, de persuasión, con gusto, pero sabiendo. Y eso sería algo que sería súper satisfactorio para el futuro y para que también los adolescentes estén más preparados y todos para lo que está ahora y lo que viene. Solo brevísimo, y muchas gracias y nuevamente mis disculpas. Qué importante es la investigación. Los expositores están planteando temas sobre los cuales se está investigando. Lo que pasa es que tenemos que investigar con cierta rapidez porque los procesos son muy rápidos, ¿no? Y tenemos que empezar a compartir resultados de diferentes lugares. Hay una preguntita ahí que me atrevo a responder sobre la tecnología. Entonces, que entiendo si la pregunta es que cómo puede haber educación mediática sin tecnología, si le entendí bien la pregunta, ¿no? Y creo que lo que se ha dicho es que la tecnología es un instrumento extraordinario, si no, no estaríamos aquí conversando. Ciertamente, el problema no está ahí, sino que estamos conversando y podemos hacer cosas porque entendemos qué es lo que queremos hacer, porque entendemos que hay que compartir, que hay que interactuar, que hay que desarrollar un trabajo colaborativo, que lo que queremos de los estudiantes es que comprendan y desarrollen, ¿no?, todas sus posibilidades, que la opinión así suelta libremente necesita sustento, necesita fundamento,
¿no? Que es el tema de las redes sociales. Creo que como la mitad de mi gente en las redes dice una cosa, entonces así es la realidad, y así no es la realidad, ¿no? Entonces, esa educación es justamente una educación que no es una educación tecnológica, pero que utiliza la tecnología como una herramienta extraordinaria, si la sabemos usar. Pues muy bien, a María Teresa, a Julio César, a Pablo, a Michael, muchas gracias por estar acá con nosotros, gracias por esa generosidad al abrir un espacio en su agenda, gracias por ofrecernos también estos referentes. Me parece que, digamos, es la impresión con la que quedo, la manera como presentaron el libro, como contaron ese relato, esa historia, de alguna forma como autobiográfica de la gestación de un libro de esta naturaleza, creo que nos invita a muchas cosas, nos invita, por un lado, a consultarlo, a mirarlo, ¿cierto? A acceder a él, al menos a ese primer capítulo que está gratuito, y con la invitación también de Julio, pues a tenerlo ya completo. Miraremos quiénes también se animan a contactarte en ese sentido. La invitación de María Teresa también a investigar, a no solo dejarse llevar por las opiniones, y en ese sentido también distinguir en la academia lo que es la investigación a lo que puede ser solo una consulta de clase y esto. Creo que también hay una invitación bastante interesante en ese sentido. La invitación de Michael a acotar también el tema de la educación mediática, que no todo es educación mediática y que eso tiene pues unos propósitos específicos, y todo lo que ha aportado también Pablo a nivel de referentes en el contenido del texto y en esta coyuntura pues que estamos viviendo. A los estudiantes, muchas gracias por participar. Gracias también a las personas que hemos tenido de otros países. Les recuerdo que la próxima semana tendremos otros invitados de Guatemala, de Colombia, de Brasil. La invitada de Colombia es pedagoga, pero es sobre todo la conductora del programa Profe en tu Casa de Señal Colombia y el Sistema de Medios Públicos RTBC, que creo que nos va a contar una experiencia bastante interesante de cómo, por ejemplo, la televisión en esta pandemia, la televisión educativa ha vuelto a tomar ese protagonismo y ha sido muy útil también para servir de apoyo en procesos educativos para que el sistema no se caiga, no se cierre y continúe, sobre todo con el acceso que tiene la televisión en muchos lugares donde la internet aún no llega. Así que muchas gracias, les deseo un buen día, seguimos en contacto y pues bueno, nada, un abrazo y muchas gracias pues por toda esta ayuda y este apoyo que nos han brindado en la Cátedra de Media 3. Muchas gracias, hasta Muchas luego. gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Chao.